Bueno, changuitos, esto no salió como esperábamos, así que vamos a hacer un mini resumen que les sirva a ustedes para ir trabajando los textos. Pónganle el fin de semana al que le interesa, y si no, el lunes. De todos modos, la clase la vamos a hacer el lunes. Eh, un par de cuestiones para entender. La idea de hacer un cierre con un análisis crítico de un texto es justamente poner en juego algunos conceptos de filosofía y básicamente valorar los textos que han trabajado. En esto voy a ser claro, no está permitido trabajar con los textos de problemáticas de la filosofía ni con el texto de origen de la filosofía. Sí se puede trabajar con cualquiera de los de Stanheimer, con la alegoría de la caverna y con cualquier otro texto que ustedes se encuentren dando vueltas por ahí y que tenga que ver con filosofía. ¿Cuál es la idea? Básicamente que ustedes sean capaces de comprender en qué consiste la especificidad de las problemáticas filosóficas, de entender qué es un texto filosófico, cuáles son sus características, analizarlo brevemente y bueno, definir una postura con respecto a ese texto. Yo les dejé un video bastante piola, bastante didáctico sobre cómo hacer un... Ah, se va para todos lados. Sobre cómo hacer esto, un ensayo crítico. Vamos a repasar algunas capturas de pantalla que había hecho de ese video y vamos a sobre eso revisar qué hay que hacer. Bien, para arrancar, la idea es que ustedes seleccionaran un texto, cualquiera, y en función de ese texto definieran un análisis crítico. Lo primero que tienen que hacer cuando leen un texto es identificar de qué habla el texto, qué términos clave hay, cuál es la estructura del texto y si hay algún error de razonamiento en el texto. No vamos a llegar a tanto a analizar errores de razonamiento, pero sí tratar de entender cuál es la idea central del texto, qué me quiere decir el autor con ese texto, cuáles son los términos claves, esto que yo llamé, eso que yo quería que incorporara a un glosario, bueno, cuáles son las palabras claves que utiliza el autor en ese texto, cuál es la estructura, es decir, dónde presenta los argumentos principales, dónde lo sostiene y cuál es su conclusión, y bueno, y ver cuál es la estructura de razonamiento justamente. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo? Tal cual figura en el video que les dejé en el aula virtual. Primero, hacer un resumen. Una síntesis sería más que un resumen. Donde ustedes expresen brevemente de qué trata el texto desde su comprensión del texto. Lo segundo que tendrían que hacer es un pequeño análisis contextual. Y esto se hace cada vez que leemos un texto de filosofía. ¿Quién lo escribe? ¿En qué momento lo escribe? ¿Y para qué lo escribe? Es muy importante ese para qué porque nos ayuda a entender contra qué ideas está dialogando. Por ejemplo, los textos de Stanheimer son textos de divulgación filosófica. No están pensados para pelear contra nadie, sino para enseñar filosofía. Aunque tienen su propia postura, y esa postura dialoga, conversa, discute contra otras posturas filosóficas. Pero bueno, esa es una forma de trabajar los textos, entender el contexto en el que escribe el autor, ¿sí? Y poder decirlo. El tercer aspecto es el comentario crítico del texto. Ahí el video les trae algunas preguntas. ¿Qué aporta a la historia del pensamiento ese texto? Si sus argumentos son convincentes, si existen incoherencias, qué repercusiones históricas tendrá y si el texto será válido para el mundo actual o no. Me interesan de esas preguntas. ¿Qué aporta para ustedes ese texto? ¿Qué tiene de importante o de relevante? ¿Por qué el profe lo da para que lo veamos? ¿O por qué lo elegí yo para trabajarlo en el caso de que no sea uno de los que di yo? Y si ese texto sigue siendo válido a la luz de los nuevos conocimientos. Por ejemplo, si agarráramos un texto de Tales hablando de que el origen de todo es el agua, nos daríamos cuenta de que ese texto no aporta esa respuesta al mundo actual porque ya sabemos que no es la constitución física del universo a base de agua. Pero sí aporta otros elementos como una manera de pensar, una forma de interrogar, una forma de escribir. Bueno, ¿qué aporte tiene ese texto? Recuerden esto, los textos de filosofía valen tanto por el contenido que tenían en ese momento para la respuesta contextual que estaban dando, como por su aporte de relectura. Quizás todo lo que enseñó Aristóteles, o buena parte de lo que enseñó Aristóteles de política, ya no se usa, pero en su forma de trabajar y en los conceptos que trabajó, sí se sigue usando la escritura de Aristóteles o los textos de Aristóteles. Entonces, no leemos Aristóteles y lo ponemos a trabajar en la constitución de una sociedad, pero sí usamos herramientas de Aristóteles para comprender con las nuevas herramientas que tenemos hoy cómo funcionan las sociedades. Y por último, una valoración crítica personal. Es decir, decir ustedes qué les pareció el texto a ustedes. Eso lo tienen que hacer con moderación. Nadie está pidiendo que sean originales y que aporten una idea nueva al pensamiento filosófico universal, sino que digan, bueno, yo estoy de acuerdo con este texto en tal punto, por tal cosa, y en tal otro punto no, por tal otra. Siempre que trabajen con filosofía, traten de pensar eso que está diciéndonos el autor en nuestra vida cotidiana y en la realidad que vivimos, para ver si nos sirve, si lo podemos valorar o si no nos sirve y hay que descartarlo. ¿Estamos? Bueno, de todos modos, el lunes vamos a refrescar toda esta información. Muchas gracias, chicos.